Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este Rincón del Diácono en este domingo, 1 de octubre del año 2023, domingo de la semana 26 de tiempo ordinario que empezamos hoy. Empezamos semana y empezamos mes. Ayer dimos por terminado el mes de septiembre y como ven pues ya no tengo la banderita. Hoy empezamos el mes de octubre. Y lo empezamos poniéndonos en manos de Dios. Le pedimos, te damos gracias, Señor, por este mes que hoy nos regalas, hoy en este inicio. Te damos gracias por la oportunidad que nos das. Te pedimos por todos aquellos que no tuvieron ya la oportunidad de abrir los ojos, para que tú seas misericordioso en tu juicio con ellos. Te ofrecemos este mes y te pedimos que nos acompañes con tu gracia, con tu sabiduría, para que todas nuestras acciones y nuestros comportamientos del mes sean solamente agradables a tus ojos. Pues bien, vamos a iniciar la meditación porque realmente trae mucho que meditar en las lecturas del día de hoy. Si no han ido a misa, los invito a que vayan. Es muy importante tener ese encuentro con el Señor. Si les gusta, compártanlo, regálenme like, suscríbanse y vamos a seguir haciendo que crezca el número de personas que nos reunimos a amar a Dios en este Rincón del Diácono. Y pues bueno, la primera lectura sería del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 25 al 28. La segunda lectura será de la carta a los Filipenses, capítulo 2, primeros 11 versículos del capítulo 2, y el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Y pues iniciamos porque les digo, trae mucho contenido este material. Entonces la primera lectura del profeta Ezequiel, tendríamos que remontarnos un poquito al inicio, al inicio del capítulo 18. Los invito a que lo lean desde el principio. Hoy empieza diciendo: ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Y luego viene hablando que si el justo se aparta de la justicia, muere por sus pecados. Pero eso, para que puedan entender esto, nos remontamos, les digo, al principio. ¿Qué es lo que empieza diciendo el capítulo 18? Dice, recibí esta palabra del Señor. ¿Por qué se repiten este refrán en Israel? Los padres comieron uvas amargas y a los hijos les toca el amargor. Por mi vida, oráculo del Señor, que no dirán más este refrán los israelitas. Dice, el que peque, ese morirá. Porque recuerdan que un día le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre estuviera ciego? ¿Él o sus padres? Porque esa era la creencia, esa era lo que ellos creían, que los pecados, la mala conducta del padre afectaba a los hijos. Y hoy, en ese inicio de este capítulo 18, los invito a que lo vean, presenta el caso de 3 generaciones. El papá muy bueno, y ese se salvará. El hijo de ese papá muy malo, y es infiel y todo, y ese se perderá. Pero si el hijo de este, o sea, nieto del primero, es bueno porque no quiere repetir los errores del padre, ese se salvará. O sea, en resumen, lo que aquí dice: cuando el justo se aparta de su justicia y comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y lo dice, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salvará su vida si recapacita de sus delitos, se aparta de sus delitos. Entonces el primer tema es la injusticia de Dios. O sea, es injusto, pues porque ya no sigue lo que ustedes estaban pensando, más bien ustedes son los injustos. Es lo que dice, a eso se le llamaba la responsabilidad corporativa. O sea, los pecados de los padres los pagaban los hijos. Pero hoy Dios dice, ya no existe esa responsabilidad corporativa, ahora es responsabilidad personal. Cada quien será juzgado por sus propios pecados. Entonces, de ahí este tema se sigue tocando de alguna manera en las demás lecturas. En la lectura segunda de la carta a los Filipenses, en estos primeros 11 versículos, nos tiene un nexo con anteriormente. ¿Se acuerdan que leíamos no sé si el domingo pasado o el antepasado, sobre la corrección fraterna? Si ves que una persona va por mal camino, corregirlo, y si no, se te pedirán cuentas también de eso. Entonces hoy empieza con una exhortación, dice, una exhortación nacida del amor. O sea, así también debe ser la corrección fraterna, nacida del amor. Dice, tiene que ser unidos por el mismo espíritu, y esa exhortación se apoya en 3 puntos. O sea, son 3 cosas
que incluyen la exhortación que hace, nacida del amor, dice Pablo. Es a los filipenses, pero nos las hace a nosotros. Primero, a vivir sin rivalidad ni ostentación. Dice, no se vean como enemigos, ni vean a los demás como inferiores. Y eso es algo tristemente que incluso hoy lo vemos en nuestra política. Nuestro gobernador de repente ve como enemigos a los alcaldes, y pues cómo van a trabajar en concordancia por el bien común si ellos mismos se ven como enemigos. Y la segunda también dice, conducirse con humildad, tratar con amabilidad a los demás, e incluso ver a los demás como superiores a nosotros. Y el tercero dice, no buscar el propio interés, sino el interés de los demás. Y tristemente yo creo que en muchas partes lo hemos visto, sobre todo en la política, esas tres cosas que pide Pablo es muy difícil que los hagan. Se ven como enemigos, no se tratan con amabilidad y sobre todo buscan el beneficio personal más que el beneficio de los demás. Pablo resume en una frase, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Si nosotros tenemos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, siempre vamos a hacer esto. Pero termina con un himno cristológico muy hermoso. Dice, Cristo siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. O sea, esta es la prueba más grande del amor de Jesús, una muerte de cruz en la que parece que ha fracasado. Sin embargo, esto nos deja ver que la muerte es como la tierra que germina el triunfo. Porque este himno cristológico trae ese abajamiento de Cristo, cómo se abajó. El abajamiento es la kenosis, es bajarse al nivel del hombre, pero luego la exaltación. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que a nombre de Jesús todos se doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, qué hermoso es esto que nos presenta Pablo en este himno cristológico, y qué hermosa es esta exhortación nacida del amor. Vivir sin rivalidad, conducirnos con amabilidad y no buscar el propio interés más que los demás. A eso estamos llamados. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, nos invita no solo a escuchar, sino a meditar la palabra de Dios. Porque en otras ocasiones nada más dice, escuchen esto, y empieza con la parábola. Pero hoy les dice, ¿qué opinan de esto? No es lo mismo si yo te digo que escuches, pues ya escuches y tú verás. Pero si yo te digo qué opinas, te obligo a reflexionar sobre eso. Y entonces podemos dividir en tres este evangelio. Primero, la parábola. Jesús les presenta la parábola y luego viene una pregunta que les hace Jesús acerca de la parábola y luego el razonamiento de la respuesta aplicado a ellos mismos. ¿Cuál es la parábola? Y en esta parábola nos invita también a no juzgar por apariencias. Porque dice, un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó, no le pidió de favor. Ve a trabajar hoy a mi viña. Y este hombre le contestó, ya voy, Señor. O sea, se fijan cómo le contestó con mucha amabilidad y dándoles la autoridad porque le dice Señor. En cambio al otro le dice lo mismo, ve a trabajar a mi viña. Y ese le respondió, no quiero ir. O sea, este fue grosero. Si nosotros nos quedamos solamente hasta ahí, vamos a decir, oye, pues qué buen hijo es el primero y qué grosero es el segundo. Pero sin embargo vemos la parábola completa. Y el que dijo, ya voy, Señor, dice, se arrepintió y no fue. En cambio, el que dijo, no quiero ir, ese se arrepintió y sí fue. Por eso cuando Jesús hace en la segunda reflexión, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le respondieron el segundo. Porque efectivamente, aquí deja claro que la voluntad del Padre no es simplemente ser amable y decir que sí, sino poner en práctica esa orden o ese mandato que te han dado. Entonces esa es una invitación a no hacer juicios superficiales. Pero luego viene después esa pregunta al razonamiento, porque Jesús es muy duro y les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué les dice eso? Porque ¿quiénes son? ¿Cómo es posible que los malos, que son los publicanos y las prostitutas, vayan más cerca del reino de Dios que los buenos, que son los sacerdotes, los levitas, los publicanos, los escribas? Pues porque dice el Señor, con la reflexión que les da, les hace este razonamiento.
Los publicanos y las prostitutas, con su conducta, haciendo lo que no le agrada al Señor, le están diciendo que no. Son como el segundo hijo, le dicen que no quieren obedecer. Pero viene Cristo y les trae el mensaje de amor, les trae la explicación de lo que verdaderamente es el Padre y lo que quiere para ellos, y entonces se arrepienten y cambian de vida. Vean ustedes a Zaqueo, vean ustedes a Mateo, vean ustedes a la mujer samaritana. O sea, vean todas las personas malas, cuando tienen ese contacto con el Señor, cambian de vida. Y entonces del no que le decían con su conducta, ahora le dicen que sí. En cambio, los escribas y fariseos es al revés. Con su conducta parecen decirle que sí al Señor, porque ese aparente sí, porque hasta enseñan las escrituras y las explican. Sin embargo, el mismo Jesús les decía, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque hacen cosas diferentes. Y Jesús viene y les hace ver eso, y lo rechazan a Jesús, y siguen aferrados en su mal comportamiento. Entonces, por eso ellos son los que en un aparente sí, y sin embargo su conducta dice que no. Entonces, por eso dice, los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino. Porque uniéndolo con las demás lecturas, si tú eras una persona malvada, si tú siempre has cometido pecado, si tú siempre has ido por mal camino, pero vemos lo que dijimos en la primera lectura, la efectividad del arrepentimiento. Si tú realmente te arrepientes y tú cambias de vida, aunque ese cambio de vida solamente te abarque un año y después mueras, si tu cambio es de corazón, entonces el Señor te va a perdonar y salvarás tu vida. En cambio, si tú siempre has sido muy bueno, toda tu vida no ha sido un plan de Dios, y toda tu vida una buena, pero el último año de tu vida eres infiel, robas, secuestras o te vas a hundir en el pecado, ese último año de tu vida te va a llevar a la perdición. Es injusto, porque es injusto. Incluso si tú como hijo tuviste que tu papá era un malvado y tú quieres imitar su camino, entonces tú también te vas a perder. Pero no por esa responsabilidad corporativa, sino porque tú estás decidiendo también seguir el mal camino. Hoy el Señor nos marca y nos hace una exhortación nacida del amor. Esto es tan hermoso, porque si Pablo dice que su exhortación es nacida del amor, cuando Jesús hace ver todo esto, los publicanos y las prostitutas se les han adelantado, y dice, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos, las prostitutas le creyeron. Ustedes ni siquiera creyeron después de haber visto y no se han arrepentido ni han creído en él. O sea, y habla de Juan, pero aún ni al mismo Jesús lo aceptaban. Entonces todo eso no es una amenaza, no es un regaño, es una exhortación nacida del amor. Nada más que Jesús sabe que a veces hay que hablar duro, hay que hablar directo para que uno lo pueda entender. A veces una cachetada es la que nos sacude, y nos sacude la mente y nos hace ubicarnos en la realidad. Hoy Pablo nos hace una exhortación nacida del amor para que seamos congruentes, que no nos veamos como enemigos, que pensemos en el bien de los demás, que seamos verdaderos hermanos en Cristo. Y Ezequiel nos habla de esa esperanza que para cualquier persona que por un muy mal camino que vaya, siempre, cada día es una nueva oportunidad para regresar al buen camino, y hoy es ese día. Hoy tú, que me estás viendo y que no estás cerca de la iglesia, que te has alejado de Dios y que estás viviendo en el pecado, hoy es el momento para que puedas enderezar el camino y caminar hacia tu salvación. Porque lamentablemente el mundo nos hace creer que la vida definitiva es esta. Vive, disfruta, goza. Ya después te vas a morir. Y dicen el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y no es así. Porque sabemos que la muerte no es el último camino en esta vida. La muerte es el paso para una verdadera vida. Por eso ese abajamiento de Cristo hasta morir en la cruz no fue más que para volver a esa vida que Él te ha tenido siempre y que es la vida que ahora nos ofrece a nosotros. En ti y en mí está decirle al Señor sí o no, pero no decirle con amabilidad sí Señor y nuestra vida ser diferente. Tampoco deberíamos decir no, yo no quiero y luego arrepentirnos. Eso es mejor que lo primero, pero es mejor decir sí Señor, porque sé que me amas y yo te amo, y ese sí llevarlo a la práctica como lo hizo María Santísima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Hoy es el día para que empieces tu conversión hacia la felicidad. No le digas que no al Señor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.